Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismecito turco que tanto nos gusta. Ya saben, aquí en el canal nos encanta sumergirnos en los dramas, los romances, las rupturas y por supuesto, los reencuentros de las celebridades turcas que tanto amamos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema con mucho drama y como siempre, mucho corazón roto. Hoy vamos a hablar sobre la increíble, la talentosísima, la hermosa Demet Özdemir y su tormentosa relación con Can Yaman. Sí, amigos. Vamos a desmenuzar este drama turco que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales durante tanto tiempo. El título lo dice todo, Demet Özdemir perdonó a Can 3 veces. Un error más nunca. Y créanme, la historia es más complicada de lo que parece. Para los que no estén tan familiarizados con esta pareja explosiva, permítanme hacer un pequeño resumen. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas de Turquía, conocida por su encanto, su talento actoral y su innegable belleza. Ha protagonizado éxitos como Erkencikus Pájaro Soñador, que es donde, precisamente, conoce a Can Yaman. Can Yaman, por su parte, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su físico imponente, su carisma y su éxito en series como Dolunay, Luna Llena, y por supuesto Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. Los fans, como siempre, comenzaron a fantasear con una relación en la vida real, y tachan, los rumores se hicieron realidad. La historia de Demet y Can es una montaña rusa de emociones. Comenzaron su relación con mucha pasión, con viajes románticos, fotos llenas de amor en redes sociales, parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y, a veces, la inmadurez, comenzaron a pasar factura. Ahora bien, ¿por qué el título? Demet Özdemir perdonó a Can 3 veces. Esto es porque, según lo que se rumorea, lo que se comenta, lo que se ha filtrado, la relación de Demet y Can estuvo llena de altibajos. Hubo discusiones, distanciamientos y, al parecer, varios errores por parte de Can que llevaron a separaciones y reconciliaciones. La primera vez, la razón no está del todo clara. Algunos medios turcos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de celos, otros de incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que la relación se terminó, pero, sorpresa, volvieron. La magia de la televisión, el éxito de la serie, la presión de los fans, la verdad es que las razones para volver pueden ser muchas. La segunda vez, los rumores fueron más fuertes y más feos. Se hablaba de infidelidad por parte de Can. Obviamente nada confirmado, pero las especulaciones eran feroces. Y una vez más, tras una crisis, tras un tiempo separados, volvieron a estar juntos. Y finalmente la tercera vez. Esta, al parecer, fue la definitiva. Después de tanta tormenta, después de tanto perdón, Demet Özdemir decidió poner punto final a la relación. Y esta vez no hubo vuelta atrás. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron esos errores que cometió Can? La verdad, amigos, es que la información es limitada y muchas veces la prensa sensacionalista exagera. Pero lo que sí sabemos es que la relación, por la razón que fuera, no funcionó. Y Demet, después de darle varias oportunidades, decidió poner fin a la historia. Y es aquí donde el drama se pone interesante. Porque después de la ruptura, Demet Özdemir, como toda una profesional y con la cabeza bien alta, siguió adelante con su carrera y con su vida personal. Se enfocó en sus proyectos, en su crecimiento, y en encontrar la felicidad. Can Yaman, por su parte, también continuó trabajando y, a pesar de las críticas y los escándalos, siguió siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Ambos, por supuesto, intentaron rehacer su vida y encontrar el amor. Pero como ocurre con muchas relaciones mediáticas, los fans no olvidaron. Siempre hubo un seguimiento de sus vidas, siempre hubo especulaciones, y siempre hubo la esperanza de una reconciliación. ¿Por qué? Porque la química, la conexión que tenían en la pantalla, era tan evidente que muchos creían que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, el tiempo pasó, cada uno rehizo su vida y, en el caso de Demet, encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Después de muchos meses de noviazgo y mucha expectación, se casaron. Una boda espectacular. Fue un cuento de hadas moderno con una novia radiante y un novio enamorado.
Pero como los cuentos de hadas no siempre son eternos, el matrimonio no duró mucho. A los pocos meses, anunciaron su separación. Y aquí volvemos al tema central de nuestro vídeo. ¿Qué pasó con Can Yaman? ¿Cómo reaccionó ante todo esto? Obviamente no podemos saberlo con exactitud, pero la prensa turca siempre estuvo atenta a cualquier movimiento, a cualquier reacción. Y, como era de esperar, los rumores volvieron a surgir. Se habló de que Can aún sentía algo por Demet, se especuló con que intentaría una reconciliación, pero nada de eso sucedió. Can, al parecer, respetó la decisión de Demet y siguió adelante con su vida, pero su relación ya era historia. Y ahora, amigos, llegamos al final de esta historia. Una historia llena de drama, de pasión, de errores, y sobre todo, de crecimiento. Porque al final cada persona aprende de sus experiencias. Demet Özdemir, a pesar de sus tropiezos amorosos, se ha convertido en una mujer fuerte, independiente y exitosa. Can Yaman, por su parte, sigue demostrando su talento y sigue siendo uno de los actores más populares del mundo. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que las relaciones, a veces, son complicadas. Que la fama y la presión mediática pueden ser destructivas. Que el perdón puede ser importante, pero que a veces es necesario decir basta. Que lo más importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y buscar la felicidad. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito, que hayan disfrutado de la historia de Demet y Can. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Y Can? ¿Qué les pareció la historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Hola de nuevo, mis queridos seguidores del canal. Como saben, nos encanta profundizar en los detalles y hoy, con el tema de Demet y Can, tenemos mucho más que analizar. No solo hablamos de una pareja mediática, hablamos de dos individuos con carreras en ascenso, con personalidades fuertes y sobre todo, con vidas privadas que por desgracia o por suerte, se entrelazaron ante los ojos del mundo. Para entender la magnitud del asunto, retrocedamos un poco en el tiempo, a esa época dorada de Erkencikus. La serie, un fenómeno en Turquía y en muchos otros países, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también nos presentó a dos estrellas en potencia. Demet, con su sonrisa contagiosa y su talento innato, interpretando a Sanem, la soñadora y luchadora. Can, con su físico impactante y su carisma arrollador, encarnando a Kandibit, el fotógrafo aventurero y de corazón noble. La química entre ellos era simplemente explosiva. No era solo la magia de la ficción, era algo que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que había algo más. Y así fue. Los rumores comenzaron a circular, los fans enloquecieron y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y deseos. Cuando confirmaron su relación, el mundo se detuvo. Las fotos románticas inundaron las redes, los viajes exóticos, las dedicatorias. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de todos los que seguían la serie. Parecían estar hechos el uno para el otro. Compartían la misma profesión, la misma fama, la misma pasión. Pero como ya sabemos, la vida real es mucho más compleja que cualquier guión de televisión. La presión mediática, la fama, la atención constante. Todo esto puede ser abrumador, incluso para las personas más fuertes. Y en el caso de Demet y Can, parece que todo esto les pasó factura. Las agendas apretadas, los compromisos laborales, las distancias. Todo comenzó a jugar en su contra. ¿Qué pasó realmente? Es la pregunta que todos nos hacemos. Como ya mencioné, la prensa sensacionalista suele exagerar y especular. Pero basándonos en los rumores y en las pocas declaraciones que han hecho los involucrados, podemos deducir algunas cosas. La primera vez, la ruptura fue sorpresiva. No hubo anuncios, no hubo explicaciones. Simplemente dejaron de aparecer juntos en público. Los medios turcos hablaron de diferencias irreconciliables. Algunos mencionaron celos profesionales, otros incompatibilidad de caracteres.
Lo cierto es que en ese momento, nadie entendía muy bien qué había pasado. Y para sorpresa de todos, volvieron. Como si el amor, o la costumbre o la presión mediática, fuera más fuerte que cualquier diferencia. La segunda vez, la situación fue más delicada. Los rumores de infidelidad comenzaron a circular con fuerza. No hubo pruebas concretas, pero las especulaciones eran constantes y dolorosas. Se hablaba de terceros, de encuentros secretos, de traiciones. Obviamente esto afectó profundamente la relación. Pero, una vez más, volvieron. ¿Por qué? Tal vez por el amor, tal vez por la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, tal vez por la presión de los fans, que no querían ver su pareja favorita separada. Y luego, llegó la tercera vez. La definitiva. Después de tanta tormenta, después de tanto perdón, Demet decidió poner punto final. Esta vez no hubo vuelta atrás. La decisión, al parecer, fue tomada por Demet y fue firme. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Probablemente la acumulación de errores, la falta de confianza, la decepción. Pero, ¿cuáles fueron esos errores que cometió Can? ¿De qué estamos hablando? Aquí es donde la historia se vuelve nebulosa. Los medios turcos, como siempre, han especulado sobre todo tipo de escenarios. Se habló de infidelidades, de mentiras, de falta de respeto, de problemas de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que solo ellos lo saben. Lo que sí sabemos es que la relación, por la razón que fuera, no funcionó. Y Demet, después de darle varias oportunidades, decidió poner fin a la historia. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Después de la ruptura, la vida de Demet cambió. Se centró en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Demostró ser una mujer fuerte, independiente y decidida. Se enfocó en sus papeles, en su trabajo, en su crecimiento personal. Y poco a poco comenzó a sanar las heridas del pasado. Y como suele ocurrir en estos casos, el destino le tenía preparada una sorpresa. Encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Fue una relación que al principio mantuvo en secreto, pero que luego se hizo pública. Y para sorpresa de muchos, decidieron casarse. La boda de Demet y Oğuzhan fue espectacular. Un cuento de hadas moderno con una novia radiante y un novio enamorado. Todos celebraron el amor de Demet y le deseaban lo mejor. Parecía que había encontrado la felicidad que tanto merecía. Pero como ya sabemos, la vida no siempre es como la imaginamos. A los pocos meses de casados, anunciaron su separación. ¿Qué pasó? Nuevamente las especulaciones y los rumores inundaron los medios. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de problemas de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, una vez más, solo ellos lo saben. Esta separación, sin embargo, no fue tan mediática como la ruptura con Can. Demet, con su habitual elegancia y profesionalismo, se mantuvo en silencio. Se centró en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y poco a poco comenzó a sanar las heridas del pasado. Pero, ¿qué pasó con Can Yaman? ¿Cómo reaccionó ante todo esto? Después de la ruptura con Demet, Can continuó con su carrera profesional. Se mudó a Italia, donde ha trabajado en varios proyectos, y ha seguido cosechando éxitos. A pesar de las críticas y los escándalos, sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía y del mundo. En cuanto a su vida personal, Can ha mantenido un perfil más bajo. Ha tenido algunas relaciones, pero ninguna ha sido tan mediática como la que tuvo con Demet. Y como era de esperar, la prensa turca siempre estuvo atenta a cualquier movimiento, a cualquier reacción. Y como era de esperar, los rumores volvieron a surgir. Se habló de que Can aún sentía algo por Demet, se especuló con que intentaría una reconciliación, pero nada de eso sucedió. Can, al parecer, respetó la decisión de Demet y siguió adelante con su vida. Y aunque su relación ya era historia, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de muchos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la tormentosa relación de Demet y Can? En primer lugar, que las relaciones, a veces, son complicadas. Que la fama y la presión mediática pueden ser destructivas. Que el perdón puede ser importante, pero que a veces es necesario decir basta. Que lo más importante es aprender de las experiencias,
crecer como personas y buscar la felicidad. Además, la historia de Demet y Can nos enseña la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. De la necesidad de tener una base sólida para enfrentar las adversidades y la presión externa. Y sobre todo nos enseña la importancia de valorarnos a nosotros mismos y de buscar la felicidad, sin importar lo que digan los demás. En segundo lugar, la historia de Demet y Can nos demuestra que aunque el amor puede ser intenso y apasionado, no siempre es suficiente. A veces las diferencias, los errores y las circunstancias pueden ser más fuertes que el amor. Y en esos casos, es necesario tomar decisiones difíciles y dolorosas. En tercer lugar, la historia de Demet y Can nos enseña que, después de una ruptura, la vida sigue. Que es posible sanar las heridas, crecer como personas y encontrar la felicidad. Que el tiempo cura las heridas y que, aunque el pasado nos marque, no nos define. En el caso de Demet, hemos visto a una mujer que, a pesar de los tropiezos amorosos, se ha convertido en una mujer fuerte, independiente y exitosa. Ha sabido sobreponerse a las adversidades, ha luchado por sus sueños y ha encontrado la felicidad en su trabajo y en su vida personal. En el caso de Can, hemos visto a un hombre que, a pesar de las críticas y los escándalos, ha seguido demostrando su talento y ha seguido siendo uno de los actores más populares del mundo. Ha aprendido de sus errores, ha crecido como persona y ha seguido adelante con su vida. Y ahora, amigos, llegamos al final de esta historia. Una historia llena de drama, de pasión, de errores y, sobre todo, de crecimiento. Una historia que nos enseña que el amor puede ser complicado, pero que al final, siempre vale la pena. Espero que les haya gustado el chismecito, que hayan disfrutado de la historia de Demet y Can. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Y Can? ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre estos temas apasionantes. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.